Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Proceso al que todos deberían acudir confiando en sus instituciones y sin temor a que su voto no sea respetado. Es lo que en teoría debería suceder en una democracia. Sin embargo, analistas ven con preocupación que a medida se acercan los comicios generales, el país comienza a tener severos desafíos. Todo ello impulsado por personas que en el afán de pretender mantenerse en el poder no les importa si ven arder a Honduras, pues para ellos su sed de perpetuarse está por encima de todo. Y por otro lado, mencionan que existen otras personas cuyas ambiciones son las de seguir haciendo negocios a costillas del pueblo, cuyos recursos terminan en bolsillos de particulares que defienden a capa y espada a sus grupos de poder. Expertos señalan que en Honduras se está dando las condiciones para una convulsión social que podría desencadenar un escenario que traiga consigo más pobreza e inestabilidad. Recientemente, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Ana Paula Hall, expuso que no está de acuerdo con lo que ella denominó una posible injerencia de parte de las Fuerzas Armadas, cuyo jefe, Roosevelt Hernández, solicitó que le compartieran las actas de los resultados a nivel presidencial, lo que desató una ola de críticas. Ante esto, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se pronunció al respecto y en el documento que compartieron señalan que permitir que las Fuerzas Armadas accedan de manera directa a los resultados electorales sería contravenir el principio del garantismo institucional, lo cual impone límites jurídicos al poder para proteger los derechos fundamentales y la soberanía del pueblo. En un sistema garantista, el control del poder militar no es una cuestión política, sino una exigencia constitucional de primer orden, destinada a prevenir la arbitrariedad y asegurar la supremacía del orden civil. Por otro lado, el CNE insiste con que se está poniendo en riesgo el voto de miles de compatriotas en los departamentos de Olancho y Valle, por lo que dieron 48 horas al Tribunal de Justicia Electoral para que resolviera esta situación. Igualmente, lo sucedido el viernes anterior en el Centro Logístico Electoral con el zafarrancho protagonizado por los consejeros Marlon Ochoa y Cosette López ha provocado diversas reacciones y críticas. Sectores no descartan que el 30 de noviembre ese sería el escenario en el CNE. Pero no todo es malo. La consejera López notificó que la conectividad satelital en 1.700 centros de votación fue adjudicada, lo que garantiza que ese día el flujo de los resultados será importante. No obstante, hay quienes se muestran preocupados debido a las constantes guerras de encuestas y lo que mantienen una gran posibilidad de ganar dan por hecho su victoria. Una postura que es terrible e irresponsable para el proceso electoral, señalan, pues provocarían caos. Buenos días, hoy es lunes 27 de octubre, cerca de las elecciones. Casi un mes y 3 días de las elecciones, hay varias cosas. Aquí vi que el ingeniero Flores escribió un editorial, ahí vamos a ir hablando, sobre las Fuerzas Armadas y las elecciones. Bienvenido el abogado Octavio Pineda, Partido Liberal de Honduras. Buenos días, Raúl, gracias por la invitación. Placer de estar con el distinguido abogado y maestro Ibis Discoa, el doctor Girón y el compañero de representante del libro. Don Russell Garay, director de Servicio Civil, abogado de profesión. Abogado, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar con los compañeros de este tema tan importante de trascendencia nacional. Don Marco Elío Girón, diputado del Congreso de Libre.
Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares. Buenos días a todos los panelistas. Es un gusto estar aquí con ustedes. Saludos al pueblo hondureño y también un saludo muy especial hoy 27 de octubre, Día del Médico Hondureño. Felicidades, estimados colegas, en su día. Bien, abogado Ibidiscua, ex magistrado. Muchas gracias, buenos días, placer de estar en este foro con los amigos y colegas y vamos a acompañarlos en esta hora y media que tenemos para poder dar luz sobre algunas circunstancias que nos presentan. Sí, a un mes, 3 días de las elecciones, ¿cómo ve esto, abogado? Complicado. Desafortunadamente no le podemos dar tranquilidad ni certeza al pueblo hondureño, particularmente por lo que ha sucedido en los últimos días, ¿verdad? Esta expresión del jefe de las Fuerzas Armadas completamente fuera de orden, pidiendo las actas, desdibujando lo que dice el artículo 272 constitucional, que las Fuerzas Armadas deben ser apolíticas, no deliberantes. Y además los conflictos en el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, que no dejan de darle alguna preocupación al pueblo hondureño, pero con la certeza que así como pasó en marzo, el pueblo hondureño es el que va a salvar el proceso, va a salir a votar masivamente y el pueblo hondureño ya está decidido por quién va a votar. Solo lo va a ir a ratificar ese día. ¿Para usted, abogado? Bueno, yo creo que estamos frente a una trama compleja de intereses donde el bipartidismo vuelve a los hábitos que provocaron la vocación no democrática de este país. Ahí tenemos el principal antecedente, que es el golpe de Estado 2009, el fraude electoral en 2013 y el fraude electoral en 2017. Ojalá las instituciones funcionaran como se deben y no tengamos ningún tipo de incidente, pero tenemos suficientes razones para hacer una denuncia frente a este complot que existe para que las elecciones no sean ni justas ni transparentes. Y eso ya lo ha presentado el consejero Marlon Ochoa, que ha presentado evidencia al Ministerio Público, donde se demuestra que hay una confabulación entre la información que él menciona de una consejera del Consejo Nacional Electoral y un jefe de bancada de una de las bancadas del bipartidismo, donde se está articulando un plan para desacreditar y para boicotear las elecciones. Creo que eso nos debe llamar a alerta y al mismo tiempo llamar a lo que hemos hecho nosotros constantemente durante nuestra vocación partidaria, a nuestra gente que no confíe en las instituciones del bipartidismo, que se prepare para las elecciones, que este triunfo no solamente es vencer en las urnas, como lo hemos hecho siempre, sino también vencer el fraude, como lo hemos hecho en 2021, y para eso tenemos que pelear dentro del CNE y en las mesas electorales para que se respete la voluntad de la gente. Sí, Marco Julio. Bien, mire, el pueblo hondureño tiene una vocación democrática. Vamos a elecciones desde el 82, después de las dictaduras militares, posteriormente hubo ese golpe de Estado del 2009 y hubieron anuncios previos a ese golpe de Estado. Todo indicaba que los caminos conducían a Roma. Y lo que el pueblo sabiamente detectó horas antes de ese golpe de Estado se dio. Hoy, el bipartidismo nuevamente vuelve a la carga, con esos mismos pródromos, decimos nosotros los médicos, antes de que venga una enfermedad, que hay síntomas, unos síntomas ahí inespecíficos, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, y es que va a venir una enfermedad, eso llaman los pródromos. Igual están preparando una crisis, el bipartidismo, porque saben que están derrotados. Ellos tienen las encuestas verdaderas, tienen las de ellos también, ¿verdad? Las de mentiritas, y saben que la abogada Rixi Ramona Moncada está arriba en las encuestas. Han venido tejiendo una trama compleja, pero que ya tenemos la punta de la madeja, y la punta de la madeja comienza con esos 24 audios que están en una USB. 24 audios. 24 audios. No es una conversación de estanco. ¿Qué dicen esos audios? Pronto lo va a conocer el pueblo hondureño. ¿Y usted cómo sabe que son 24? Ya lo dijo la persona que los entregó, que son 24 audios. Es más, y estamos seguros que hay autorización de juez competente. ¿Por qué razón? Recuerda lo que ocurrió
el 9 de marzo, que hubieron unas maletas electorales bailando en unos buzos rapiditos en las elecciones primarias, ¿recuerda usted? Y recuerde que la Fiscalía actuó. El jefe de transporte está preso, otro anda huyendo y el Consejo Nacional Electoral está siendo investigado. Obviamente que hay una autorización de juez competente. Si está siendo investigado el Consejo Nacional Electoral, es que hay autorización para esas intervenciones telefónicas, que muchos, principalmente el bipartidismo, se van a ver cómo se obtuvo la información. No, aquí lo importante es el mensaje. Es como que usted se dé cuenta, usted que nos está viendo, que van a asesinar a alguien y usted se va a quedar calladito. Si usted se queda callado es cómplice de un asesinato. Si usted lo denuncia a tiempo, no asesina la democracia. Y eso es lo que ha hecho Marlon Ochoa, actuar de forma oportuna para que el bipartidismo no asesine nuevamente la democracia. Y muy pronto estamos seguros, así como vemos al fiscal Joel Zelaya, que no ha tenido empacho para dar conferencias de prensa, para dar comparecencias públicas, de dar a conocer al pueblo hondureño que contienen estos audios. Obviamente lleva un procedimiento, ver que los audios sean originales, que sean auténticos, que la voz sea auténtica, para que no venga a decir después el bipartidismo que es inteligencia artificial, porque ya están preparando su defensa. ¿Usted cree que la magistrada o la concejal que está involucrada, el jefe de campaña de un partido tradicional, no están preparándose ya con mentiras? Bueno, una hizo un show ahí recientemente en el Consejo Nacional Electoral, en un procedimiento normal de entrega de los biométricos. El aparato biométrico, que es más gruesecito que este celular, ahí se entregaron el Partido Libertad y Refundación en tiempo y forma, como dice la ley, con acta de recibido de parte de las autoridades del CNE, un procedimiento normal. Ella hizo una laraca, un show mediático ahí, victimizándose, obviamente porque está preocupada, se está autoincriminando en un delito. Es más, yo le recomendaría a ella que antes que salga a luz esos escandalosos audios, mejor renuncie. Y lo mismo el jefe de esa bancada de ese partido nacional. Lo mejor es que renuncien, porque el pueblo al final los va a renunciar. Raúl. Sí, hubo gran polémica cuando el jefe de las Fuerzas Armadas, el señor Roosevelt Hernández, pidió que le den copia de las actas, ¿verdad?, de la votación. Tiene la palabra honorable don Ibis Discua. Muchas gracias, Raúl. El viernes acompañamos al presidente del Colegio de Abogados y también a un representante de la Unión de Notarios, que recibimos una invitación del Consejo Nacional Electoral. Fuimos atendidos por las consejeras Cosette López, Ana Paola Hall y luego el consejero Marlon Ochoa. Fue una plática constructiva donde nos expusieron algunos puntos de vista y donde el Colegio de Abogados, como el alma jurista del país, se puso a disposición del Consejo para todo aquello que fuese necesario, para evocar algunas dudas, para acompañarlos en este proceso, que este es un proceso democrático y que le corresponde al Consejo Nacional Electoral llevarlo, conducir el sendero para que el 30 de noviembre pueda los hondureños decidir por quién van a elevar su voto. Pero también posteriormente nos enteramos de la actitud del jefe de las Fuerzas Armadas en el sentido de que se le diera copia de las actas a nivel presidencial. Nos pareció que está fuera de lugar, que es improcedente cualquier petición que él formule, pero también nos dio tristeza porque entendemos que él no es un profesional del derecho, aunque el derecho no solo responde a los intereses de nosotros los abogados, que estamos formados para esa materia. Ellos están formados para el área de las armas, para obedecer y dar órdenes. En el caso específico,
la intromisión en otro poder del Estado en materia electoral, que eso es improcedente a toda luz, pero no solo eso, lleva una responsabilidad y una responsabilidad penal. Ya la Constitución de la República, en su articulado, establece que quien usurpe la soberanía popular, la soberanía nacional, puede ser en cualquier momento, puede ser llevado a los tribunales por delitos de traición a la patria, y este delito es imprescriptible. Yo creo que cuando se llega a esos altos cargos, lo importante es ser prudente, juicioso y contar con el apoyo legal suficiente. Entendemos que eso no ha sucedido así, y yo creo que rectificar es de sabios, ¿verdad? Es importante entender que esa no es la función primordial que le da el artículo 72 de la Constitución de la República. Sí, algunas precisiones que siempre es importante hacerlas en estos programas, porque nosotros ya conocemos el discurso trillado del Libre, ¿verdad? Que ya nadie lo cree, por cierto. En Honduras lo que hay es un tripartidismo. Eso del bipartidismo es una falacia que se inventaron los del Libre, porque ellos tienen representación tanto en el Consejo Nacional Electoral como en el Tribunal de Justicia Electoral, manejan el Congreso Nacional, pusieron al fiscal ilegalmente, no debería ni haber sido fiscal, porque era regidor de una alcaldía y hay una prohibición, una inhabilidad. Pero como a Libre lo que menos le interesa es la ley, la Constitución, se la pasan por el arco del triunfo cada vez que quieren. Entonces, precisar que aquí lo que hay, Raúl, es un tripartidismo. Y sí, y comparto con el abogado Russell y con el doctor Girón, que sí, el pueblo hondureño ya está listo para ser presidente de Salvador Narrala, ya está. Yo también he visto las encuestas, vi una de unos empresarios el otro día, Salvador Narrala en primer lugar, Tito Afura segundo, él no sabe en tercero y Rizy Moncada en cuarto, ni siquiera está cerca, 15, 20 puntos abajo. Y ahí ellos mandan a hacer sus encuestitas también. Uno debe entender que las encuestas es una fotografía de un momento. Y yo personalmente le he perdido la fe a todas las encuestas, porque cada quien las hace y las confecciona a su manera. Pero hay unas que sí son serias. A los empresarios que les interesa saber quién va a gobernar el país, y otras instituciones. Entonces, esto de la crisis que se nos está señalando no es producto de la oposición. Si quien ha incumplido sus funciones, incluyendo faltar a las sesiones del órgano electoral, es don Marlon Ochoa. Quien tiene trabado las decisiones del Tribunal de Justicia Electoral es Mario Morazán, representantes ambos del Libre. Y ya en la parte jurídica, como dice el abogado Discua, yo entiendo que el doctor Girón pues sabe de medicina, ¿va? Pero de derecho creo que no sabe mucho, porque cuando habla de esos 24 famosos audios, primero lo que debería explicar don Marlon Ochoa es cómo obtuvo esos 24 audios, y si es importante. Es falso que lo importante es lo que está en los 24 audios. Las dos cosas hay que comprobarlas. Uno, cómo se obtuvo, porque si es una grabación ilegal, es muy grave. Y para nadie es una novedad que Libre sigue utilizando aquel famoso sistema que compró Juan Orlando, que se llama Pegasus, y que tiene pinchado a toda la oposición. Así que ese show de los 24 audios, aparte de que el muchacho es un poco misógino también, ¿verdad? Parece que le faltó cultura ahí en su casa. Bueno, no sabe cómo tratar a las damas, pobrecita la esposa. No tiene capacidad para ser un representante de un partido en un órgano tan importante como el Consejo Nacional Electoral, porque lo que hay que entender, pueblo hondureño, es que aunque las personas representan o están ahí por un partido, lo que representan en este momento es el órgano electoral, y ahí se debe estar con responsabilidad y con sentido patrio, y lo que menos tiene la gente de Libre es eso. Bueno, yo creo que es un poco desagradable las afirmaciones que ha hecho el abogado Octavio, metiéndose a la vida personal del consejero Ochoa. Esas cosas ya demuestran una bajeza que, bueno, no sorprende. Su candidato es tan poco hombre que insulta a las mujeres, insulta a nuestra candidata presidencial, y no sorprende, ¿verdad?, ese tipo de cosas.
creo que sí hay que tomar las cosas que estamos viendo como elementos de hacia dónde van las elecciones, pues. O sea, no habría necesidad de un complot del bipartidismo y de la cúpula empresarial, de las 10 familias y los 25 grupos económicos para cometer un fraude si estuvieran ganando las encuestas. O sea, no habría necesidad de montar fraudes. Y cuando nosotros decimos bipartidismo, sí nos diferenciamos. Porque lo que ha llegado a hacer el Partido Libertad y Refundación a la institucionalidad pública es a dignificarla y a darle nivel. Justamente las elecciones de 2021 se convierten en las elecciones que son recordadas y pasarán a la historia como las elecciones más transparentes de este país, donde tuvimos la mayor participación y hechos históricos de respaldo a nuestra presidenta Xiomara Castro, justo por la participación heroica de nuestra consejera y en este momento candidata presidencial, la abogada Rixi Moncada. Sin Libre no habría democracia moderna después del golpe de Estado, y eso simplemente no se puede negar. No se puede negar, nosotros somos un partido profundamente democrático. Y en este momento, estas acusaciones sobre de dónde salen unos audios, o sea, realmente a mí me parece una ligereza o una legalidad que viene siendo inocua frente al daño supremo, que es el daño de que ocurra otro retroceso democrático que deja unas consecuencias inmensas para el pueblo de Honduras. En la historia moderna solo hemos tenido 3 ocasiones donde hemos tenido un crecimiento negativo en el Producto Interno Bruto. Y ha sido Huracán Mitch, golpe de Estado y pandemia de COVID-19. Y el impacto del golpe de Estado fue tan severo que durante todo este proceso de dictadura de 12 años, 7 meses, vimos cómo se degeneraron las instituciones públicas, cómo hubo un saqueo del Seguro Social, cómo se penetró la estructura del narcotráfico en el Estado. Y obviamente, si nosotros estamos viendo que existe riesgo de que de nuevo se burle al pueblo en las urnas, tenemos que hacer todas las advertencias. El Ministerio Público tiene que ser proactivo. Y sobre la solicitud que hace el general Roosevelt Hernández, nos parece pertinente, no en el sentido legal, sino pertinente de que haya una aclaración eminentemente técnica y tácita, manifiesta, sobre cuáles son los roles para estas elecciones. A mí me sorprendió muchísimo que el 9 de marzo, frente a un CNE que como pleno tuvo presupuesto, tuvo más de 1.900 millones de lempiras para adjudicar, tuvo un calendario y un cronograma electoral estricto que garantizaba la impresión de las papeletas, el transporte y la entrega a las juntas receptoras de voto, tuvimos incidentes en 2 municipios del país. Y en ese momento de enorme confusión y enorme crisis para el pueblo hondureño que estaba viendo las elecciones, salió la consejera presidenta, Cosel López, y dijo, es culpa de las Fuerzas Armadas. Imagínense qué nivel de ligereza, ¿verdad? Que teniendo el presupuesto, teniendo la atribución legal, sale a denunciar a las Fuerzas Armadas. Entonces, yo prefiero que este momento que el general está haciendo una solicitud sea una oportunidad para que el CNE como pleno la conozca, la defina y saque un dictamen a partir de la opinión legal competente y que determine cuáles son los roles que va a asumir, porque sería trágico que tengamos por causa de una conspiración interna, problemas en la conectividad, problemas en el traslado de las urnas, problemas en el retorno, problemas en el procesamiento en el TREP, y que salga de nuevo el Consejo Nacional Electoral y diga, esto es culpa de las Fuerzas Armadas. Creo que es un momento clave para que se determine cuáles van a ser las atribuciones y que con ello tengamos certeza todo el pueblo hondureño de que cada institución va a ser responsable y cada institución nos va a brindar en conjunto una elección limpia y justa para el pueblo hondureño. Eliú. Sí, nosotros decimos claramente bipartidismo porque son 2 partidos que han gobernado durante más de 100 años y se han alternado el poder entre ellos mismos, han tocado el balón, pues, 2 equipos, pero que tienen un solo entrenador, un solo capitán, que son las 10 familias, que son los que dijo una vez el ex candidato presidencial Elvin Santos en el centro de convenciones de un hotel capitalino, dijo, yo estoy con los que ponen y quitan presidentes. Se lo dijo el ex candidato presidencial Elvin Santos, que por no decir que era un golpe de Estado, cayó estrepitosamente en las encuestas. Tenía seguro ser presidenta de la República, pero se puso
a la par de los golpistas, como, sí, yo soy médico y yo sé de leyes, lo que el abogado Octavio sabe de medicina. No somos papos tampoco, ¿no? Sí, vimos cómo muchos abogados constitucionalistas de Honduras dijeron que no era golpe de Estado, que era una sucesión constitucional. ¿Recuerdan ustedes? Es que a nosotros no se nos olvida. Es que se le olvida el que tira la pedrada, pero el que le quedó el chichote en la cabeza no se le olvida. Y la OEA dijo que era golpe de Estado. Nos sacaron de la OEA, hubo problemas. Hasta Pepe Lobo, que no tenía posibilidades de ganar, solo un milagro, solo una crisis, como la del golpe de Estado, lo podía haber llevado a la presidencia y tenía 20 puntos abajo de Elvin Santos. Pero las coyunturas políticas, el Partido Nacional llega al poder alimentándose de crisis política y lo está volviendo a hacer. Miren, no olvidemos aquella sesión histórica en el Congreso Nacional, donde fuimos convocados para aprobar el presupuesto de las elecciones generales. ¿Dónde estaba el bipartidismo mientras nosotros estábamos en las curules? Conspirando en el comedor, no querían entrar a aprobar el presupuesto de las elecciones generales. Tuvimos que sentar en las curules del Partido Liberal y del Partido Nacional, como la ley orgánica lo permite, a nuestros suplentes. ¿Quién hizo esa ley? El bipartidismo. Como el Partido Nacional fue el que hizo esa ley, al ver que íbamos a aprobar ese presupuesto para que se realicen las elecciones generales, porque ellos no quieren elecciones, y esa sesión fue prueba de ella. Cuando sentamos los suplentes en su curul, ahí sí vinieron los del Partido Nacional y aprobamos el presupuesto. Pregúntele, abogado Octavio Pineda, si sus diputados entraron a aprobar el presupuesto de las elecciones generales. No entraron, se quedaron afuera, conspiraron contra la democracia, y al pueblo eso no se le debe de olvidar. El Partido Liberal no participó, sus diputados, por orden, no sabemos de quién, pero usted se lo ha de imaginar, que los dueños de los partidos no entraron a aprobar el presupuesto. Ese es un boicot flagrante en contra de la democracia. Esos son síntomas de que quieren crear una crisis ya premeditada. No quieren elecciones, no quieren transparencia. Pero después, por eso es que llamamos bipartidismo, porque se ponen de acuerdo. El Congreso Nacional conformó una comisión especial para investigar lo sucedido en las elecciones primarias y se citó a los concejales. ¿Qué dijo la concejal Cosette López del Partido Nacional? Que miraba difícil la realización de elecciones generales, siendo presidenta del CNA. Unas declaraciones desafortunadas y a mi criterio irresponsables. Y ahí está usted viendo que están fabricando la crisis, ¿no? Ya están preparando el terreno para prenderle fuego, para crear crisis. Pero no solo eso, fueron llamados por el Ministerio Público a investigación. ¿Y qué hicieron ellos? Principalmente José López, miren, llamarse al silencio. Y sin tapujos dijeron, es que todo lo que digamos puede ser utilizado en nuestra contra. Eso es lo que significa el silencio. Entonces, vamos viendo cómo se van hilvanando, sigamos el hilo conductor del bipartidismo. Luego vino la misión de observadores de la Unión Europea. ¿Y qué dijo ahí Cosette López? Que Libre no iba a aceptar los resultados de manera irresponsable, dar declaraciones de ese tipo, cuando Libertad y Refundación ha dado pruebas fehacientes con hecho que queremos elecciones. La presidenta de la República, Xiomara Castro de Zelaya, ha dicho, van a haber elecciones libres, transparentes y limpias. Fuerzas Armadas, garantes, de acuerdo a la Constitución, al 272, que aquí uno ya puede tener la Constitución acá, en digital, son los garantes de que se realicen elecciones, del transporte, de la custodia, de las maletas electorales. Lo que está pidiendo el general, copias de las actas nada más. ¿No van a tener copias los partidos políticos? Claro que sí. ¿No van a tener copias los miembros del CNE? Claro que sí. ¿No van a tener copias los observadores? Claro que sí. ¿No van a tener copias la prensa? Claro que sí. Y las Fuerzas Armadas ha hecho la solicitud y la va a hacer por escrito
y la va a contestar el CNE. Y ha dicho muy respetuosamente el jefe de la Fuerza Armada, nosotros hacemos la petición de acuerdo a lo que establecen las leyes. Él no podrá ser abogado, pero dentro de las Fuerzas Armadas se han venido profesionalizando, oficiales. Ahí tenemos abogados, administradores de empresas. ¿Qué no tenemos en las Fuerzas Armadas? Unas Fuerzas Armadas profesionales. Bien. Pero va a depender de la respuesta que le dé el Consejo Nacional Electoral. Con esto finalizo. Y hay más pruebas que durante el programa vamos a dar de la conspiración y el boicot que prepara el bipartidismo para que no verse derrotados el 30 de noviembre. Faltan 34 días. Pero la fuerza del pueblo hondureño está listo para detener cualquier intentona de fraude, cualquier intentona de boicot y cualquier intentona de conspiración de parte de los mismos autores del 2013 del fraude del 2017, del golpe de Estado del 2009. Ya el pueblo hondureño está listo para defender la democracia. Que hay un boicot preparado por el Partido Liberal y Partido Nacional, que Roosevelt está en lo correcto pidiendo esas actas. ¿Qué dice, abogado? Mire, hoy usted ha sido generoso, dando el tiempo a cada uno de los expositores. Yo no quiero robar más tiempo que el necesario. Nosotros, a diferencia de los que estamos en este foro, hemos visto correr mucha agua por el Puente Mayor y que ha corrido bastante. El Mitch fue uno de ellos que hizo que corriera por este mes de octubre torrentadas de agua que puso en peligro la estabilidad económica del gobierno central, presidido en aquel entonces por el ingeniero Carlos Roberto Flores Facusé. También vivimos el golpe de Estado de 1963, probablemente el más sangriento de todo. Hubieron cualquier cantidad de muertos de parte de la Guardia Civil en aquel entonces, que la dirigía el padre de un buen amigo nuestro, y fue lamentable lo que sucedió. Lo que sucedió también en el 73, cuando defenestraron a López Arellano por haber manejado el tema del Banana Gate. Entonces hemos visto correr mucha agua y siempre los partidos políticos en esta época han sido confrontados. Si hubieran 4 partidos políticos o 5 o 6, pasaría exactamente igual lo que está pasando ahora, solo que se hacía con más altura. Es decir, la gente que iba a estos órganos, yo recuerdo en el Congreso Nacional, el doctor Gómez Cisneros fue un maestro en el Congreso Nacional, daba gusto oír las cátedras que se daban, ¿verdad? Hoy se extraña la presencia de esos grandes hombres, líderes de la patria, incluso el doctor Bujirón, era un hombre ponderado en el tema del manejo de su agenda. Hoy lo vemos en todos los órganos políticos del Estado. Y digo que si hubiesen 5 partidos, existiría igual, las confrontaciones serían. Pero yo creo que no es echándole leña al fuego, que nosotros vamos a sacar al país adelante. Tenemos muchos años de estar en este conflicto. Costa Rica lo logró superar cuando se suprimió el ejército dentro del gobierno. Y otros países han dado el ejemplo. Yo creo que cada quien le corresponde un rol importante. El Consejo Nacional Electoral, conforme lo dispone la Constitución de la República y demás disposiciones legales, le compete llevar a cabo este proceso. Está dentro de las atribuciones a emitir las papeletas, nombrar los miembros de las mesas receptoras de voto, dirigir el proceso los 30 días que se somete a disposición las Fuerzas Armadas para coadyuvar en el proceso. Esa es una responsabilidad que le corresponde al Consejo Nacional Electoral. A las Fuerzas Armadas ya establece la Constitución de la República cuáles son sus funciones. Es decir, ellos se someten al proceso coadyuvando en el mismo. No, si tuviese que darle actas para que ellos verifiquen, no, las competencias son otras, sus atribuciones son otras y no pueden ir más allá. Si ellos van más allá, suplantan la soberanía nacional. Y al suplantar la soberanía nacional, cualquiera que la suplante dentro de los poderes del Estado es responsable penalmente de la comisión de un delito. Alta traición a la patria. Y es imprescriptible. Yo solo llamo la atención, mire, los hombres con poder son así. Hay un dicho popular que dice que las bayonetas sirven para cualquier cosa, menos para sentarse en ellas. Y yo no creo que a esta altura nadie que tenga 2 centímetros de memoria
puede pensar en que esa es una competencia de ellos. Y lo otro, si alguien se cree diferente a todos los demás porque anda carro patrulla, porque anda perro, que vaya al cementerio. Que vaya al cementerio y miren el cementerio a ver si hay alguna diferencia de unos u otros. Todos somos iguales. Entonces, yo lo que creo es que aquí hay que llamar a la cordura para que el proceso tenga éxito el 30 de noviembre y garantizar que haya alternabilidad en el poder, ¿verdad?, por la persona que en su momento obtenga la mayoría de votos del pueblo hondureño. Bien, voy a hacer la primera pausa. En las últimas horas se ha habido que miembros de Libre agredieron a un periodista de UNTV, a Leonidas Maradiaga. ¿Por qué dicen que son infiltrados y esto es un suceso aislado? ¿O existe odio contra la prensa? Porque el jueves militares le dañaron el equipo a un camarógrafo y lo empujaron. Ya está incontrolable el alto nivel de polarización en el país. A pocos días de las elecciones volvemos. Ajá. ¿Cómo va a ser ese día las elecciones? Complicado, como dice usted, y posiblemente pase lo que decía nuestra cámara, que, bueno, Yarrix dijo que a mediodía se iba a declarar, ¿verdad? Y que había que aceptar la declaración de ella, porque ya sus encuestas ya le dijeron que ella ganó y ya estuvo. Entonces todos tenemos que agachar la cabeza y ya estuvo. Y posiblemente como efecto de eso, los otros dos también se declaren, pero al final, Raúl, lo importante es la declaratoria oficial del órgano electoral. Y que el pueblo, mire, Raúl, el pueblo a estas alturas ya está definido por quién va a votar. Y lo que está más definido es por quién no va a votar. Y es por Libertad y Refundación. Por eso los tienen allá, lejano cuarto lugar. Entonces, yo pienso que, como pasó en marzo, que también los militares tienen que ver con esa, lo que pasó ahí con las urnas electorales que tuvieron por ahí y por allá, aunque lo quieran esconder. El pueblo salvó el proceso, el proceso interno, porque salió a votar, se esperó hasta altas horas de la noche para ejercer el sufragio. Así va a ser el 30 de noviembre. Y como dice el viejo adagio, voto masivo mata fraude, así que Libre puede intervenir las urnas, puede querer comprar la gente de las mesas, puede hacer fraude electrónico, pero el voto masivo va a definir quién va a ser el presidente de Honduras y no va a ser Reyes Moncada. Y sobre lo de la actitud de los funcionarios del Consejo Electoral, yo desde ya días vengo diciendo, Raúl, que este modelo del Consejo Nacional Electoral de Honduras ya es obsoleto, porque los partidos, y lo que ha sucedido es un buen ejemplo, ponen ahí, sobre todo algunos, ponen activistas y no funcionarios serios. Entonces debemos evolucionar hacia un sistema donde los partidos no tomen las decisiones, solo que tengan representación en el órgano electoral, como el IFE en México, como sucede en Brasil, en otros países donde esos organismos son muy respetados. Porque aquí lo que vemos al final es un pleito de gatos, ¿verdad? Y obviamente, y también si usted manda un activista y no lo manda formado, es muy difícil que se puedan tomar decisiones serias. Entonces, yo considero que la elección al final se va a salvar por el ciudadano, así como pasó en marzo. Fallaron los partidos políticos, falló el Consejo Nacional Electoral, fallaron las Fuerzas Armadas. Los únicos que no fallaron fueron los ciudadanos. Y ellos definieron qué iba a pasar, y el 30 de noviembre así lo va a hacer. Y desde ese punto de vista yo me siento tranquilo, porque yo sé quién va a ganar. Y no me voy a desbocar, ni me voy a sentir afectado, porque ya conocemos la retórica de la gente que representa al gobierno. Y esa psicosis que le quiere generar al pueblo hondureño, para mí es nerviosismo y desesperación, ¿verdad? Y eso es lo que va a suceder. Yo creo que las acciones hablan más que las palabras, y las acciones que hemos tomado como partido en el Consejo Nacional Electoral
siempre han sido a favor de la democracia y de los controles para que tengamos elecciones justas y transparentes. Y eso se puede ver, por ejemplo, en el control biométrico, que fue una medida que no se quiso implementar en las elecciones primarias por parte del bipartidismo y hubo que haber bastante procesos de incidencia para que eso pasara. Otra decisión que se tomó, por ejemplo, en estas elecciones fue cómo se transmitían los datos para el TREP y si había o no intervención humana y cómo eso tuvo una crisis interna al Consejo Nacional Electoral porque ese mecanismo garantiza mayor transparencia. Entonces ahí en las acciones del partido se puede ver cuál es la vocación. Yo creo que el contexto en el que nosotros estamos no nos debe distraer de la actividad electoral porque la campaña no tiene que ver con el CNE. O sea, sería en los tiempos del bipartidismo que las elecciones se ganan en el organismo electoral, o como así lo querían hacer con el TREP, que tenía manipulación humana y que iban a hacer un conteo adicional de los votos en el organismo electoral. Entonces, si las elecciones se ganan en las urnas, realmente lo que debe enfocar y conducir esta campaña son sus candidatos y sus propuestas. Nosotros tenemos una candidata de altura, en la cual solo este fin de semana que estuvo en Ceiba, en Colón, tuvo reuniones con más de 10.000 personas congregadas para ver su discurso, un discurso que tiene propuestas, que tiene visión, que aporta sus elementos claves sobre cómo quiere ver el país, sobre cómo quieren que sean las relaciones entre obreros y patrones, cómo quiere que se dignifique al trabajador, cómo quiere que se garanticen salarios dignos. Y por otro lado, tenemos al candidato, por ejemplo, del Partido Nacional, que no habla absolutamente de nada, que no habla de corrupción, no habla de transparencia, porque sabe que va a ser atacado por sus antecedentes y por los antecedentes de su partido. Y tenemos, por otro lado, a un candidato que es Salvador Nasralla, que se toma 24 pastillas al día, según él, y que dice que los niños de 15 años tienen que trabajar, dice que va a hacer telemedicina a nivel nacional para lidiar con el tema de salud. Y bueno, el pueblo hondureño tiene que estar enfocado en esas propuestas que a pocos días de las elecciones son las que deben informar al votante. Yo no creo que las elecciones estén decididas. O sea, las elecciones están todavía en un proceso competitivo. Nosotros tenemos una ventaja en la cual nos sentimos bastante cómodos, pero hay un momento competitivo porque hay mucho votante que no está politizado, hay mucho votante que no mira estos foros y que no se informa todos los días y que no conoce muy bien la historia del país, y es una oportunidad para que a la voz de cada uno de los candidatos sepan qué es lo que están ofreciendo. Nosotros tenemos una candidata que le aporta a lo público, a la democratización de la economía, a eliminar la central de riesgo, a darle beca universal a los jóvenes, a brindarle salarios dignos a los trabajadores, a crecimiento económico con inversión pública, y eso es todo un objetivo que tiene que ver con la continuación, Raúl, de la refundación que ha impulsado la presidenta Xiomara Castro. ¿Por qué no lo hicieron ahorita? Lo hemos hecho. Hemos tenido la inversión pública más alta de la historia de Honduras. El doctor Girón, pues, lo que sea ciego el doctor Girón, lo que pasa en los hospitales. Se está construyendo 8 nuevos hospitales. Sí, y los que están no tienen medicinas, y dice que salarios dignos, y no le pagan a los maestros, no le pagan a los médicos. Y se le ha dado aumento. Usted sabe la realidad, usted que me está viendo. Usted que va al seguro, ahorita venía escuchando, venía para acá. Un señor que porque era el día del médico, le habían dado la cita por una cirugía hoy, y porque el día del médico no hay médicos en el seguro. ¿Qué ejercicio profesional de realizar? ¿Qué responsabilidad puede haber en un gobierno que tiene el poder y no ha resuelto nada? No trajeron a la Sisi, no vendieron el avión, no quitaron todos los impuestos que dijeron que iban a quitar, los peajes no los quitaron, justamente corrupción total en todo el gobierno, le apuesta a vinculación con el narcotráfico, para que la gente no sepa todo lo que ha hecho este gobierno, porque creen que en el conflicto a la gente se le va a olvidar quiénes son ellos y qué ha hecho la presidenta Xiomara Castro, pero la gente los conoce y por eso los rechaza y sabe lo que ha hecho este gobierno y sabe lo que hará la abogada Rixi Moncada como presidenta del país. Antes de darle la palabra al doctor Girón, me dice el sugerente de Hondutel, el licenciado Gabriel Bonilla. Saludos, Raúl. Que se ponga de acuerdo el narcocorrupto bipartidismo. Si estamos en tercero o en cuarto, cada día cambian. Que definan, ya les pasó el mal narrar la salud. Mejor que vayan aceptando que no volverán.
Los resultados quedarán así, dice don Gabriel Bonilla. Rixi Moncada, presidente, Afura segundo, Narrala Salún tercero, postdata. El abogado Octavio Pineda está fuera del ranking, ya no levanta ni polvo. Bien. Saludos a Gabriel, fue mi alumno, mal alumno, por cierto. Nunca terminó la carrera. Aquí va un saludo. Espere, que aquí vamos con usted, Liu. Cálmese. Buenos días, dice el abogado Carlos Chactur. Un saludo a los panelistas, especialmente a don Ibis Disco, una institución en materia de derecho. Pregúntele a Marco Eliu por qué si hay autorización judicial para esos audios, cómo es que los tuvo que presentar Manu Ochoa y no los tenía el Ministerio Público. Que se deje payasadas, Marco Eliu. Son ellos los que quieren desacreditar el proceso electoral para después justificar la tremenda derrota que se van a llevar. La intervención telefónica la pide el Ministerio Público, no cualquier perico de los palotes. La crisis la crean ellos, si tienen una fiscalía a la medida que hay necesidad de hacer ese show. Simplemente que la fiscalía actúe y punto. Lo que ellos buscan es levantar un perfil que les genere beneficio electoral. Saludos al abogado Chactur. Mire, abogado, y pueblo hondureño también que nos escucha y nos ve. Hay una narrativa del bipartidismo, ¿no?, de estar desacreditando esos mensajes, esos audios que hay en esa USB. Espérense tantito que salgan a luz esos audios. Yo tengo fe de que el fiscal los va a dar a conocer al pueblo hondureño y ahí va a venir el crujir de dientes. Ya va a ver, espere, abogado Chactur, no coma ansias cuando usted y el pueblo hondureño escuchen esos audios que van a ser incriminadores de esa crisis que están preparando el bipartidismo. Y mire, hablar de salud en este gobierno de la presidenta Iris Xiomara, acaba de venir el acelerador lineal al Hospital San Felipe. Ya se construyó el búnker para el tratamiento de pacientes con cáncer. ¿Sabe con qué nos tenía el bipartidismo haciendo tratamiento? Con la bomba de cobalta que quedó desactualizado desde hace 50 años. Que cuántos médicos no murieron, cuántas enfermeras que trabajaban ahí, amigas, amigos, fallecieron. Hasta uno de los gemelos, hijo del expresidente Villeda Morales, que era radiólogo, porque es trabajar ahí, en ese Hospital San Felipe, con esa bomba de cobalto que tira radiaciones a mansalva, son a riesgo para la salud del paciente y también del personal de la salud. Un acelerador lineal de última generación con tecnología de punta para tratar pacientes de cáncer. Ya no van a tener que ir fuera del país a tratarse contra el cáncer. Ahí detrás del San Felipe está terminándose el Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud para hacer pruebas de todo tipo de microorganismos. Ya no vamos a mandar esas pruebas a Panamá, Costa Rica, Estados Unidos. No, se van a hacer las pruebas acá. Mire, se están construyendo, porque solo se han hablado de los 9 hospitales. Ya entregamos el hospital de Satuyé en Roatán, ya están haciendo las primeras cirugías, ya hay atención. Un paciente que en una isla tenía que venir a tierra firme, el costo, eso es terrible. Ya el hospital de Ocotepec, en un 80% de construcción, están trabajando 24/7, como el de Salamao Lancho, como el de Choluteca, el de Tocoa, entre otros, de Santa Bárbara. Ya los de Ocotepec que ya no van a tener que ir a El Salvador, a Guatemala, a buscar tratamiento médico. Hospitales y unidades de salud con un 85 a 95% de abastecimiento de los hospitales. No ha sido fácil porque nos dejaron el Seguro Social reventado, se dieron 7.000 millones de lempiras los que el bipartidismo, principalmente el Partido Nacional, se robó del Seguro Social, 7.000 millones, 1.500 millones de hospitales móviles. Allá decían que estaban haciendo un hospital móvil en Villanueva y lo que mostraron fueron unas carpas de tantos millones. No están presos ahí los exfuncionarios de Copeco, que eran los encargados de eso. Entonces, nos ha tocado enderezar un barco en salud. ¿Sabe cuántos centros de estabilización médica están construidos ya en este gobierno? De acuerdo al mapa de la pobreza, distribuidos geográficamente en lugares donde no tenían acceso a la salud. 68 centros de estabilización médica. Y estamos esperando la sesión del Congreso para aprobar la introducción del equipo médico y dispensarlos de impuestos. 5 centros neonatales
incluyendo la restauración en el hospital materno-infantil. ¿Se puede imaginar restaurar el hospital materno-infantil sin haber otros hospitales? Pero se está logrando. Yo fui a visitar un paciente ahí al hospital escuela, ya están reparando, al fin, poniéndose ascensores de muy buena calidad, trabajando también 24/7. Miren, la salud la dejaron destruida, privatizada, hombre. Si nos dejaron, mire, la dejaron en manos de un montón de ONGs, cientos de ONG. Ahora se ha venido ya desprivatizando. Con eso que decían que había que centralizarla. Nunca la descentralizaron. La entregaron a ONGs relacionadas al bipartidismo para repartirse la marmaja en salud. Los actos de corrupción más horrendos del bipartidismo ha sido en salud pública. Pero hemos transformado la salud y la seguimos transformando. Bien. Y la abogada Rix, para finalizar, la abogada Rixi Moncada es la profundización del cambio. Ella lo que ha dicho en su discurso es que a mediodía ya nuestra gente de Libre ya debe de haber votado. Y ya vamos a tener encuestas a boca de urnas, que somos la mayoría, tal como lo dicen las encuestas. Vamos con la operación Cuzuco 2.0, recargado. Ir a buscar esos votantes a su casa y llevarlos a la urna para estar listo a mediodía. Ya más bien nos copió. Hoy escuchó el fin de semana. Solo escuché el fin de semana, ya dijo lo mismo, como Salvador Narrala repite. Ya Salvador Narrala ya repitió lo mismo. A mediodía decían que tenemos que ser votados. Si es que la política así es. Bien. Me llama la atención, dice el jefe del Estado Mayor, abogado Discua, Roosevelt Hernández, que presentará por escrito la solicitud que lo hace por la situación que estamos viviendo y está previniendo. ¿Qué información tiene de Fuerzas Armadas para sospechar que algo pasará en las elecciones? Mire, diga o lo que materialice mediante un oficio el Consejo Nacional Electoral, en pleno debería inadmitirlo por improcedente. Correcto. Porque no tiene ningún fundamento legal, no hay ningún argumento. Pero yo no quiero entrar en esa polémica que bipartidista o tripartidista, porque aquí hay varios ejemplos, y no solo ejemplos nacionales. Honduras mandó un contingente a República Dominicana cuando hubo una crisis, allá por los 60, porque Camaño no querían entregar el poder o se querían perpetuar en el poder. Honduras participó en esa fuerza pacífica. Por los 80, aquí hubo una crisis donde se quería reformar el artículo constitucional que no permitía la reelección. Ahí estuvieron involucrados dos ciudadanos, uno ya está muerto y el otro vive. La actuación del jefe de las Fuerzas Armadas, Walter Roper Rey, en aquel momento, fue una actuación de altura y muchos la recordamos porque le dijo a los políticos: ustedes encárguense de lo político, que es importante que la gente tenga paz social. Y por eso recordamos mucho a Walter López, es un soldado distinguido de la patria, que no solo en los momentos difíciles demostró su sentimiento patriótico. En 1969, cuando fue la guerra con El Salvador, él participó en esa guerra del Salvador. Entonces, funcionarios así, porque era un funcionario, a pesar de que era un miembro de la Fuerza Armada, necesita este país. Pero si nosotros le vamos a seguir echando leña al fuego, mire, repito, el viernes tuvimos la oportunidad de hablar con los consejeros. No nos extrañaría que cada uno quiera lo mejor para este país. Son gente joven. A mí me extrañó que Marlon Ochoa, quien era, su padre era Walter Ochoa, que estuvo en el IMPREUNA. Valdemar, ¿no? Valdemar, sí. Warren Valdemar. Sí. Yo lo conocí. Es un muchacho de 33 años. Es decir, un joven que debería incluso ser un ejemplo para los demás jóvenes. Pero al no ponerse de acuerdo, que es fácil establecer consenso, es decir, uno debe respetar la opinión de los demás, y si no está de acuerdo en los órganos colegiados, uno vota y razona y motiva su voto. Y esto. Y ahí está. Pero las actitudes estas no abonan nada a la democracia. Si alguien cree que existe un tema de que hay un fraude, lo que tiene que hacer es denunciarlo al Ministerio Público, y el Ministerio Público es a quien le compete esa función, investigar y tomar las acciones pertinentes. Pero eso no abona nada. Yo creo que lo que abona aquí es creer que el 30 de noviembre vamos a tener un proceso transparente, un proceso donde el pueblo hondureño va a determinar quién quiere que sea su presidente. Pero yo advierto una cuestión, que si las cosas se ponen en conflicto,
y cada uno de los que participan se declaran que son ganador, aquí lo que y con el apoyo de alguien toma el poder, la comunidad internacional que está sobre estas elecciones y nos ha acompañado, y otras instituciones, otras organizaciones, tengan la plena seguridad que cualquier gobierno espurio que quiera controlar el poder no va a vivir ni 3 meses. Este país no se puede ni abastecer de medicinas, de alimentos, cuando le cierren las fronteras. Y ya lo vimos. La época de Pepe Lobo le tocó ir a hacer un arreglo allá con presidente Santos, un arreglo tripartito, y por eso salieron algunos decretos, algunas cuestiones para que poder volviera a gobernanza. Hubo una comisión de la verdad que nadie le ha puesto atención a la comisión de la verdad. Ha hecho lo que ha querido. Entonces yo sí creo que cualquier gobierno espurio, y digo espurio, que el pueblo hondureño no vote por él, va a sufrir enormes consecuencias. Y con la guadaña encima, porque la gente que hace y que suplanta la soberanía popular es sujeta a este delito de traición a la patria y no prescribe. No prescribe. Hay que poner las barbas en remojo. De esa María Elvira. No, María Elvira Salazar está con ustedes. Es una diputada así como Elio Girón es diputado. Solo que de la potencia. Y es una voz que se oye porque está en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, así como Marco Rubio, el secretario de Estado. Entonces, hay a quien le queda ahí. Unos quieren oír a Maduro y otros quieren oír a Trump. Eso es cuestión de gustos. Pero aquí, volviendo a lo que nos interesa, que es lo que está aquí adentro, Raúl, hablando del Congreso, que lo mencionaron ahí los compañeros. Primero, este es el peor Congreso de la historia, abogado. Usted que ha visto todos los congresos, no se reúne. Cuando se reúnen solo llegan a pelear. O sea, la calidad del Congreso ha bajado bastante, desafortunadamente. Y le encabeza una persona que es neófito en las leyes, no conoce la Constitución, no maneja la ley orgánica, no tiene la capacidad de negociación que se necesita para mí en el primer poder del Estado, que es el poder legislativo, y es un mandadero, o sea, no entiende el artículo 4 constitucional, que dice que los poderes son independientes. Entonces, le hace un deservicio a la patria y a los mismos diputados, porque todo el mundo se queja del Congreso. Y si están tan interesados en la democracia como dice el doctor Girón, ¿por qué no le aprueban el presupuesto a la Unidad de Política Limpia? ¿Y por qué no le han aprobado el presupuesto al Tribunal de Justicia Electoral? ¿Va? No es que ellos manejan el Congreso, pues. Porque no convoca sesiones. Están esperando el 31 de octubre, porque quieren hacer lo que hicieron cuando nombraron ilegalmente al fiscal, con una comisión permanente, con los 9 amiguitos que tiene ahí Redondo, ¿va? Que son los que le llevan las instrucciones. Entonces el pueblo hondureño sabe eso. Aquí podemos hablar 40 horas todo y cualquiera de nosotros se puede tomar todo el programa si quiere, hablando y repitiendo lo mismo. El pueblo hondureño ya sabe, ya está claro, Raúl. Aquí lo que hay que asegurar es que hayan elecciones, que el pueblo decida y que, como dijo el doctor Disco muy sabiamente, el que pierda acepte su derrota y si se quiere quedar en el poder de manera espuria, crear un autogolpe, inventarse una asamblea nacional constituyente solo para volarse los petrios y volarse los delitos de traición a la patria, que al final son los que le estorban, ¿verdad? Esos son los que les estorban. Porque la Constitución, si la Constitución la cumplieran quienes están obligados a cumplirla, este país sería otro. Pero quienes primero la violan son los que van al estadio a tomar la promesa constitucional. Un presidente del Congreso que ni pudo tomar la promesa constitucional porque fue electo ilegalmente a patadas. ¿Dónde está ahí la congruencia? Digo yo, no hay congruencia entre lo que se dice y lo que el ciudadano mira. Al extremo que los diputados van a tener que autoconvocarse el martes, invocando el artículo 190 y 193, que sí es legal, ¿verdad? Hacen interpretaciones acomodaticias de la ley.
Entonces, al final, al ciudadano lo que le interesa es lo siguiente, Raúl. Tengo para comer, tengo trabajo, tengo seguridad, estoy mejor hoy que hace 4 años. La respuesta es sencilla, están peor. 58% de pobreza, el país más desigual de Latinoamérica. Todos los funcionarios de gobierno, hasta con el perro, andan con carros, vigilantes, todo lo que criticaban antes, que era malo, ahora es bueno, porque ellos son los representantes del pueblo hondureño, del proletariado. Son, como decía un amigo mío muy querido, revolucionarios de cafetín. Solo es la gorra la que se ponen con la estrellita. Entonces, no, yo le repito, yo tranquilo, del pueblo hondureño decir. Muchas veces se hace, digamos, en medicina, se hace el diagnóstico y no se entienden las causas. Y lo mismo aquí, ¿verdad? O sea, aquí la pregunta constante que se hace la gente es, bueno, ¿por qué no funcionan las instituciones? ¿Por qué no se cumple la Constitución? ¿Por qué no vivimos en un Estado de Derecho? Y nosotros, como partido, sí tenemos un diagnóstico de por qué eso es así y cuáles son sus causas. Y lo hemos mencionado y hemos enarbolado como nuestra principal causa para esta campaña electoral, para que podamos hacer esos cambios que se requieren para construir el país que todos queremos. Y eso tiene que ver con la captura del Estado por estos grupos fácticos. O sea, ¿por qué no se cumple la ley? ¿Por qué no se están tomando las decisiones correctas en el Congreso, en el Consejo Nacional Electoral? Por los grupos fácticos. Tenemos 10 familias organizadas en 25 grupos económicos que controlan el 80% del Producto Interno Bruto del país. Repito, 80% del Producto Interno Bruto del país. ¿Cómo es posible que entonces en esa enorme concentración piense el ciudadano que el problema es que un funcionario está haciendo algo que no debe, que un diputado está persiguiendo fondos, que sean esos pequeños problemas, que son problemas que se tienen que atender y judicializar, y nosotros hemos sido un partido que es implacable contra la corrupción en esos términos, pero que no identifiquemos la enorme causa de la falta de institucionalidad y de desarrollo en este país. Entonces, venimos de una tradición bipartidista, que sí es una tradición, es una forma de hacer las cosas, que tiene y excede un modelo económico de 100 años. 100 años haciendo lo mismo. Una pregunta, ¿no andaba la presidenta cuando Dionza el otro día? Nosotros no estamos en contra del empresariado o de la empresa privada. Estamos en contra de las 10 familias. De las 10 familias que quieren usurpar la democracia y tomar decisiones por 10 millones de hondureños. De eso estamos en contra. O sea, y esa poca congruencia, es la cúpula que ha trabajado con el bipartidismo para hacer corrupción público y privada. Y esa es la corrupción que vemos en el manejo de los fideicomisos que le dieron a la banca privada, en la privatización de la ENE, que la estaban vendiendo en pedazos, en la venta del territorio nacional que la estaban haciendo en la sede. Libre ha venido a parar ese proceso de degradación y nosotros le estamos hablando de manera clara al pueblo hondureño. No se puede tener la institucionalidad funcionando en el país, no se puede alcanzar el desarrollo pleno a pesar de los avances que hemos obtenido nosotros en este momento. Decía el abogado, pobreza en 54%, la dejaron en 70%. Eso fue lo que se heredó y eso es lo que ha podido avanzar la presidenta Xiomara Castro. Entonces, ¿cómo podemos dar el siguiente paso? ¿Cómo podemos avanzar en esta refundación y profundizarla? Con que los ricos paguen impuestos, con que los grandes ricos de este país, organizados en estas 10 familias, dejen de tener capturada la institucionalidad. ¿Quién financia, por ejemplo, a Salvador Nasralla? ¿Quién financia a Narria Pura? ¿Quién financia a Rice Moncada? El pueblo. Ahí están los aportes, ahí está la unidad de política limpia, ahí están nuestros informes claros sobre todo el gasto que hace el partido. Y frente a eso, nos tratan de distraer pensando que el problema es que no se cumplen las leyes. No, el problema es que el Estado está capturado. Se fue el narcodictador, pero las instituciones siguen capturadas por el narco y por estos intereses privados. Entonces, para que nosotros demos un paso a la dirección correcta, tenemos que hacer una reflexión clara con el pueblo
y darse cuenta de que el problema no es así de simple. El problema no es que viene una persona y cambia las cosas. Tenemos que cambiar estas cosas a nivel estructural y esa es la propuesta de la abogada Rixi Moncada con la democratización de la economía. Hay que entender esa parte. No, el país no puede seguir eternamente miserable y no puede seguir escuchando eternamente las mismas propuestas y pensar de que cuando un tipo que sí se conozca la Constitución va a cambiar todo. O sea, eso no va a pasar así. Si no tomamos el problema de raíz, si no hacemos cambios estructurales, no es posible hacer un cambio en este país. Dice don Cristian Sánchez de Honduras Pro Network. Buenos días. Nosotros en Pro Honduras Network hemos liberado muchos de los audios que hoy se comentan. No porque creamos que la justicia hondureña actuará, sino para que el pueblo sepa quiénes son los verdaderos operadores del poder, jueces, fiscales, empresarios y políticos que manipulan el sistema desde adentro. Las fuentes de esos audios están en Estados Unidos, personas que confiaron en que al menos el pueblo conocería la verdad, aunque saben que el monstruo de la impunidad está dentro de las mismas instituciones. Por ejemplo, solo del actual presidente de la Sala Constitucional, Luis Fernando Padilla, existen más de 300 audios de llamadas interceptadas durante el gobierno de Juan Orlando Hernández, muchos de ellos vinculados a sobornos en el Poder Judicial. También hay grabaciones de un excoronel que fue viceministro de Defensa en este gobierno. Estos audios no buscan morbo, sino conciencia, que Honduras entienda quiénes han sido los verdaderos operadores del crimen organizado dentro del Estado. Doctor Elio. Mire, yo he venido escuchando ese discurso trillado de la oposición de que este es el peor Congreso de la historia. Y yo he escuchado de la vida democrática esa misma frase. Si es que, si bien es cierto, han habido grandes hombres en el pasado, pero también ha habido, y en el Congreso Nacional, hombres nefastos. ¿No se acuerdan un diputado del Paraíso que dijo que había que violar la Constitución las veces que fuera necesario, allá por la década de los 80, y otro en los 90 dijo allá en Atlántida, aquel era el Partido Liberal, el del Paraíso, no voy a dar el nombre por respeto a su familia, y otro en Atlántida, que dijo del Partido Nacional que la Constitución era pura babosada. Eran los diputados también que teníamos. Claro, habían hombres prominentes también, hubieron. Pero no olvidemos que recientemente el pasado Congreso Nacional nos aumentó de 12 a 15% los impuestos. Es el que en una sola noche hizo las exoneraciones de 60.000 millones de lempiras anuales que no entran al presupuesto general de la República y se pueden construir escuelas ahí. Ya lo está haciendo la presidenta, pero se puede haber más inversión. ¿No se acuerdan que ellos fueron los que privatizaron la energía eléctrica en la aprobación de esos contratos leoninos de energía eléctrica? Pero que este Congreso Nacional no ha elevado un tan solo lempira de impuestos, que este Congreso Nacional aprobó 18 adendas para que usted tenga rebajas del 5 al 7% en su recibo de energía eléctrica, que este Congreso aprobó las leyes que favorecen al pueblo hondureño que vienen del Ejecutivo, 900.000 familias que no pagan energía eléctrica, y antes se lo robaban, antes iban con esas 18 adendas que aprobamos en Congreso Nacional, de esos contratos leoninos, el Estado y el pueblo hondureño se ahorra 30.000 millones de lempiras. Ese era el moje y la tajada que se le daba a los que gobernaron. ¿O no se acuerdan las palabras de un ex asesor presidencial, de Juan Orlando Hernández, que dijo que el pleito entre Juan Orlando Hernández y Pepe Lobo era por la coima de los peajes, de la coima de la empresa nacional portuaria? ¿Y qué otros negocios más? Incluidos esos contratos de la energía eléctrica. Eso no tenemos que olvidar, que el Congreso Nacional pasado estuvieron con lo de la pandemia, 2 años paralizados. Está bien al inicio de la pandemia, pero ya después habían regresado los universitarios a clase, los escolares, hasta los niños de kinder habían regresado, y los diputados, el Congreso Nacional anterior seguía sesionando por Zoom, y sin quórum aprobaron un montón de leyes que sin quórum las aprobaron, y todas en detrimento del pueblo hondureño. Privatizaron el agua, la luz, la salud, los aeropuertos, las carreteras, con el visto bueno, los dos partiditos, por eso lo llamamos bipartidismo. Hablan mucho de la juventud. Este gobierno tiene muchos ministros jóvenes en aduanas,
bueno, cuántos ministerios, ¿no? Sin cumplir Y el han requisito dado, del y Código han de dado Comercio. muy buenos resultados porque la presidenta Iris Xiomara ha creído en la juventud, que en el bipartidismo la han tenido relegada. Yo recuerdo que una secretaría de la juventud de los partidos tradicionales tenían allá un señor, con todo respeto, ¿verdad? Porque merecen mi respeto las personas de la tercera edad, las canas muestran sabiduría, la edad también, la experiencia, pero no puede ocupar una persona de la tercera edad una secretaría de la juventud. Un partido tradicional pasó eso. En la Secretaría de la Mujer habían puesto un varón. Eso es lo que están acostumbrados ellos a hacer. Mientras que Libertad y Refundación cree en la juventud, le da altos cargos y esos jóvenes han demostrado capacidad. Claro, se han cometido errores. Si es que los seres humanos podemos cometer errores, nadie está exento de eso, pero se han arreglado. Marlon Ochoa es un ejemplo de eso. Marlon Ochoa fue ministro de Finanzas, ahora está de consejero. ¿Recuerdan cuando querían introducir una intromisión humana en el TREP? Y él se plantó, y al final la presidenta actual del Consejo Nacional Electoral, la doctora Ana Paola Jole, dio la razón que un pleno era de 3 y no de 2. Ahora hay un embrollo en el Tribunal de Justicia Electoral. Si nosotros les queremos dar presupuesto, no tenemos problemas de darle presupuesto a la Unidad de Política Limpia, al Tribunal de Justicia Electoral, pero el bipartidismo está ahí conspirando para evitar que se aprueben los préstamos que ya están en el presupuesto general de la República autorizados, pero no lo quieren aprobar porque ellos en su mente dicen que si finaliza las obras, la presidenta Xiomara, las carreteras, los hospitales, las escuelas, las canchas, todas las obras sociales, es que es propaganda política. Habráse visto que entregar un hospital es hacer propaganda política. Gracias, por doctor. favor, aprueben esos préstamos. Ese cuestionamiento que ha habido al Consejo Nacional Electoral por las internas, porque todos los días se pelean, ¿qué tanto afecta a Guavi? Por supuesto que afecta la vida democrática del país. Es un órgano colegiado donde se supone que se ha decidido en elecciones de segundo grado nominarlos para que dirijan un proceso que de ellos depende en gran manera. Yo voy a referirme, como lo he hecho en el pasado, que con nostalgia extraño la presencia de gente como Ramón Custodio López. Era un hombre que fue valeroso en momentos difíciles en los 80 y participaba a riesgo de su vida. Enrique Flores Valeriano, profesor de Derecho Administrativo, que implementó muchas leyes que favorecen a la gente que ha sido desposeída. Al doctor René Suazo Lagos, ¿verdad?, que vino a modernizar el derecho penal en el país y que yo creo que miraría con tristeza a todas las circunstancias que están pasando. A doña Irma Costa de Fortín, la primera ingeniera que salió de la Universidad Autónoma de Honduras, y así pudiera agotar nombres de insignes hondureños que estaban preocupados por el tema de que Honduras mejorara sus condiciones. Cada día vamos en más deterioro. Por eso dije que hemos visto correr el agua por el Puente Mayor y cada vez está más sucia y cada vez hay menos agua, porque la gente que realmente debería rescatar este país es la nueva clase política. Y cuando miramos que la clase política está contaminada, nos llama a que todo el sistema está contaminado. Ya la Facultad de Derecho de la antañona Universidad Nacional Autónoma de Honduras no es la misma, es totalmente diferente. La Escuela de Medicina es totalmente diferente. Entonces cada vez estamos sacando más profesionales que, por cierto, he visto con agrado un tuit que sacó el rector de la universidad que es el alma de este país, el alma de la enseñanza. Así como el Colegio de Abogados es el arma jurídica del país, así hay otras instituciones que son. Yo creo que los debates son buenos para debatirlos con argumentos, pero cuando el debate no trae nada positivo no tiene ningún sentido, porque al final lo que hace es torcer la mente de aquellas personas que no tienen la capacidad de discernir. Yo creo que el mejor debate va a ser el 30 de noviembre. Ese 30 de noviembre la gente de manera detrás de la cortina decía un dicho, todos somos libres. Detrás de la cortina tú eres libre y tú decides.
El Yo tema estoy de aquí, acuerdo que todos somos libres. no, el tema, pero es libre en el sentido amplio de la palabra. Bueno, No le contamine, entiendo, le por entiendo. favor, no contamine mi expresión, porque lo estoy diciendo en el término más amplio. Igual que como nos toca participar en algunos eventos, nosotros tratamos de darlo de manera que sea instructiva y que los jóvenes aprendan realmente las cosas buenas que tienen nuestras leyes. Así que, Raúl, yo creo que indistintamente, yo quería referirme al 272 porque me parece que este es un exceso de control de poder, porque la gente que cree que tiene las armas tiene el poder de someternos a tal. En el pasado nosotros nos opusimos también a gobernantes y no solo lo manifestamos, marchamos y con éxito contra la voluntad de algunos amigos correligionarios, porque yo debo reconocer, y así lo he dicho siempre, yo soy un miembro que le gusta la doctrina del Partido Nacional y no me da pena decirlo, y la ejerzo de manera transparente. Mis actos son transparentes y mi vida pública, así es, me he sometido al escrutinio de lo que piensan y dicen los demás. Por eso me parece que no construimos nada estableciendo un debate sin fundamento. ¿Qué va a responder el Consejo Nacional Electoral a las Fuerzas Armadas? Debería declarar inadmisible por improcedente. Esa es la frase, no tiene que explicar nada. Inadmítase la solicitud por improcedente. Sí. Punto. Sin más. Y lo firma. Bueno, Raúl. Abogado. Bueno, primero sí es cierto que Juan Orlando también tuvo muchos jóvenes en su gobierno, y este gobierno también tiene, pero lastimosamente los fanatizaron y los corrompieron. Entonces es una generación perdida. Yo hacía este comentario cuando Juan Orlando y lo hago ahora, porque la juventud, claro que debe ser pujante, pero no debe ser fanática. Uno debe agacharse ante los libros, Beligerante. no ante las personas. Y lastimosamente muchas de estas personas van a terminar presas porque no entienden que los están utilizando. Sí, aquí hay un principio que está establecido en la Constitución, principio de legalidad, 321. Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo, implica responsabilidad. Se lo mando al señor Roosevelt Hernández también. 323, los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Ningún funcionario, empleado civil o militar está obligado a cumplir órdenes ilegales. Muchos de estos funcionarios no entienden eso, ¿verdad? Entonces, claro, como el jefe aprovecha su juventud, su inocencia inclusive, para hacerle los mandados sucios, lo que no entienden es que cuando aquel salga corriendo para Nicaragua o para donde no haya tratado de extradición, los que van a quedar presos son ellos. A mí me da pesar ver yo conocí al papá de Ochoa, Warren Valdemar Ochoa, un tipo inteligente, así como él. Pero lastimosamente es una persona que está fanatizada y que no comprende las consecuencias de lo que está haciendo. Y así muchos funcionarios de esta administración. Fausto Cali fue alumno mío. Le di Derecho Constitucional, Buen por alumno, cierto. buen alumno. No era malo. Pero comete el primer error, director de aduanas, y el Código de Comercio dice que para ser director de aduanas tiene que tener más de 30 años. Y él no los tiene. Entonces desde ahí comete una ilegalidad. Comienza mal. Y yo se lo dije a él con todo cariño. Comienza mal, amigo. Porque uno no es lo que dice, es lo que hace. Aquí, y repito, aquí no podemos llenar y la gente puede oír discursos. Y el doctor Eliud puede estarse toda la hora hablando de las maravillas de Rice Moncada. Pero el gobierno no es lo que han dicho, es lo que han hecho o lo que no han hecho. Y eso es lo que la gente va a medir el 30 de noviembre. Abogado, Fíjese que hace un rato mencionaba el abogado Discua a Ramón Custodio. Y bueno, cuando él fungió, el doctor Ramón Custodio, como comisionado nacional de los derechos humanos, se hizo este informe de los desaparecidos en la década de los 80. Y sacó este libro y decía el título del libro, que los hechos no se repiten. Bueno, los hechos se repitieron Le voy a dar en el el golpe de también. Estado. No, es que Se repitieron y se demostró en ese informe que las Fuerzas Armadas participaron en un operativo orquestado para perseguir a aquellos que consideraban que promovían la ideología comunista, ¿verdad? En aquel momento.
durante ese contexto de Guerra Fría y siguiendo las indicaciones del Comando Sur. Y bueno, y es lamentable para el país que no reconozcamos la situación extraordinaria que tiene la democracia en Honduras, que es una democracia que está dando apenas sus primeros pasos, ¿verdad? Se está recuperando después de procesos de golpe de Estado muy severos durante el siglo pasado y que apenas ha tenido una vuelta con las elecciones de 2021. Previniendo eso, para que los hechos no se repitan, es que Libre está luchando para que se garantice elecciones justas y transparentes. No podemos hablar de estas decisiones del CNE como si fueran decisiones de jardinería, que hay que sentarse a hablar entre los consejeros y llegar a un acuerdo. Bueno, sería fácil llegar a acuerdos si la institucionalidad estuviera robusta, pero como no lo está capturada, los consejeros siguen intereses. Yo creo que el consejero Marlon Ochoa sigue los intereses del pueblo y el bipartidismo sigue los intereses de las 10 familias. Es que tenemos este conflicto. Es fácil seguir la ley, pero si tenemos un pleno que busca por mayoría imponerse a tomar decisiones que atentan contra la democracia, Libre tiene la responsabilidad de estar a la altura y denunciarle a la institucionalidad, darle a conocer al pueblo hondureño qué es lo que está ocurriendo, como lo ha hecho frente al Ministerio Público el consejero Ochoa, y tenemos que atender esto. Esto no es una ligereza, esto no es una cosa que es un problema menor. Esto representa un enorme atraso para el país si no se cumple la voluntad del pueblo y si se vulnera el sistema democrático. Y al mismo tiempo, tenemos que tener claro qué se está jugando en esta elección. O sea, yo creo que lo peor que le podría pasar al país es volver a los tiempos del bipartidismo, a la década perdida durante toda esta narcodictadura que profundizó la pobreza, la inseguridad, la miseria, la desigualdad. Y ahí vimos qué ocurre cuando tenemos un gobierno que sirve a los poderosos, que no le interesa al pueblo. En este momento, esta fase del CNE, a mi parecer, debe ser evacuada y superada lo más pronto posible, pero con elecciones justas y transparentes, con mecanismos claros que faciliten que la gente vaya a la urna con confianza para enfocarnos en esta campaña electoral. A mí me llama la atención, ahora que fuimos a Ceiba este fin de semana para ver el evento de nuestra candidata, que me mencionaron, Salvador Narral ha venido 10 veces acá. Y a mí me llamó la atención porque yo dije, ¿cómo es posible que ha venido 10 veces y yo no he visto una sola noticia? Es que no lo deja que lo graben, me dice. Se pone en riesgo el candidato presidencial si habla mucho. Se pone en riesgo si lo graban. Se pone en riesgo si da a conocer sus ideas. Y se pone en riesgo el bipartidismo si suelta esta lucha en el CNE y nos concentramos solamente en la campaña. Porque ahí quedarían desnudos frente al pueblo y sus intenciones que buscan regresarle la ENE a las manos privadas, que buscan seguir dando concesiones y exoneraciones a los grandes ricos de este país, que buscan que los trabajadores tengan cada vez peor remuneración, que buscan cortar los subsidios a las 900.000 familias que no pagan energía eléctrica en este momento, y por eso se quieren concentrar en que la disputa electoral sea en el CNE. Tenemos que enfocarnos, tenemos que superar esto para el bien de la democracia en el país y avanzar en esta campaña electoral. Son 34 días, deberíamos estar hablando de las propuestas de nuestros candidatos y que la gente se informe. Hay mucha gente que todavía está decidiendo por quién va a votar, muchos jóvenes, y a mí me enorgullece que nuestro partido tenga un joven como el consejero Ochoa, que a mí me parece que representa la dignidad de toda la juventud, y la dignidad es rebelde, pues. O sea, nosotros no hemos venido a conformarnos con lo que existe, hemos venido a cambiarlo y a buscar lo mejor para el país. Elio, usted diputado, ¿qué va a suceder mañana en la autoconvocatoria de los diputados de la oposición en el Congreso? ¿Qué piensa de eso? Eso va a quedar como un show mediático, un show político. Van a venir algunos diputados, los que son más mediáticos. Los otros no van a venir, porque a mí me lo han dicho, que voy a hacer allá, me dice hacer bulto, que ahí solo van a salir 4 ahí enfrente a dar declaraciones, que nos van a hacer los gananciosos. Entonces, show mediático y show político, ¿qué van a hacer? Además, en este momento que estamos a 34 días de las elecciones, los diputados andan pidiendo el voto en sus departamentos, en sus comunidades, en sus aldeas. ¿Qué van a venir a hacer? Además, quien convoca es el presidente del Congreso Nacional, el ingeniero Luis Redondo.
Y esa autoconvocatoria, desde ya les digo, va a ser un fracaso. En primer lugar, que logren venir algunos diputados. ¿Qué van a hacer? ¿Van a aprobar? ¿Qué leyes van a aprobar? ¿Se los van a publicar en la Gaceta? ¿Los va a sancionar la presidenta? No, eso nada más forma parte de la campaña política del bipartidismo actualmente, pero de ahí eso no va a tener ningún efecto más que el efecto mediático. Entonces, vamos a esperar. Hay diálogos del presidente del Congreso Nacional con su junta directiva, con los jefes y sus jefes de bancada. Hay muchas leyes pendientes de aprobar, los fondos externos para financiar el presupuesto y terminar las obras sociales que no quiere el bipartidismo. En temas de salud hay pendiente la aprobación de introducción de equipo médico para los nuevos hospitales que estén exentos de impuestos. En temas de seguridad también llegó la Policía Nacional para, hay que extender el estado de excepción que ha dado resultados. Ahí están los datos, disminución de homicidios de forma considerable. Más de 350 personas, menos homicidios que el año pasado, que ahora están con vida, gracias a ese estado de excepción, que aquí muchos son admiradores de Bukele, si es el mismo estado de excepción que en El Salvador, y porque aquí no lo quieren aprobar. ¿Cómo que dicen que son admiradores de Bukele y allá sí hay un estado de excepción y aquí no lo quieren aprobar en el Congreso Nacional? Eso tiene que fijarse el Congreso, el pueblo hondureño. Además, recuerda solo lo que dijo Octavio del fiscal general. Solo le recuerdo que el fiscal general fue electo por mayoría calificada, por más de 86 votos, con votos del Libre, con votos del Partido Liberal y con votos del Partido Nacional. Por la comisión permanente. La comisión permanente lo eligió provisionalmente, pero lo ratificó por mayoría calificada al fiscal general las tres principales bancadas. Y ahí están los videos. Entonces, es un fiscal electo de acuerdo a lo que dice la ley. Y que en el Congreso Nacional sí fue el peor de la historia. ¿No se acuerda? Si el mismo jefe de bancada del Partido Liberal dijo que llegaban los carros de Proval a repartirle billete a los diputados para elegir fiscal. Eso sí son los peores congresos de la historia. Cuando llegan a repartir, dijo una diputada actual del Partido Nacional que habían comprado conciencias para elegir el fiscal anterior y los carros de Proval para elegir la Corte Suprema de Justicia. Esos sí han sido los peores congresos de la historia. Este es el peor congreso, pero para las clases poderosas. Que recuerden ustedes esa sesión cuando íbamos a aprobar a las 9 de la noche la Ley de Justicia Tributaria, que empezaron a llamar los empresarios que no pagan impuestos a los diputados. Allá llegaron en pijama, otros llegaron ahí cepillándose los dientes porque estaban en sus casas. Solo así llegan, cuando es algo que favorece a la clase poderosa, ahí sí llegan al Congreso Nacional. De ahí va a haber usted ausentismo, va a haber un montón de cometas ahí que solo llegan cuando tienen que frenar una ley como la Ley de Justicia Tributaria, que es que todos paguemos impuestos. Bien, doctor. Dígame, don Ibis, un Congreso parado por varias semanas en el año de las elecciones, a 30 días. Sigue el Congreso parado. Mire, el país está envuelto en una vorágine, en un conflicto en todos los poderes del Estado. Lo mismo pasa en el Poder Judicial, pasa en el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Donde no se toman las medidas correctas, y pasa en el Poder Legislativo, que es uno de los poderes que tiene supremacía en algunas circunstancias. Pero la Constitución de la República ya otorga los remedios cuando esas cuestiones suceden. ¿Y por qué lo otorgan? Porque en el pasado ya sucedió. Cuando los constituyentes se establecieron a la disposición de la convocatoria, lo hicieron sabiamente, a sabiendas de que se habían dado otras circunstancias en otros tiempos y que no querían que se repitiera. Solo debo acotarle al colega que la frase "para que los hechos no se repitan", esa fue una frase que fue consignada en el informe que rindió la comisión presidida por don Leo Valladares Lanza y además por un tocayo Varías de Guatemala, que probablemente había sido funcionario de la Organización de Estado Americano. Y en el caso del doctor Ramón Custodio fue el tema de 1980, repito, era un hombre con mucho valor, con mucha sapiencia, pero también era muy ponderado. Yo tuve la oportunidad de estar al lado de él, como también lo estuve al lado de Gautama Fonseca. Era un hombre que irónico,
pero que decía las verdades como debería ser. Yo este tiempo creo que los entiendo a ustedes, son jóvenes y están embebidos de ese entusiasmo político. También nosotros pasamos por esa etapa, de manera diferente, por supuesto, porque los hechos en aquel momento eran diferentes. Y los actos que se defienden son aquellos en los cuales tiene argumentos suficientes. En el caso nuestro, soy abogado, como lo somos la mayoría de los que aquí estamos, a excepción del doctor Luis, y fuimos creados en esa escuela de Derecho Antañona, que lo que nos obligaba a estudiar eran los temas eminentemente jurídicos, y el colegio de abogados era el que se pronunciaba cuando habían estos temas de conflictos intersubjetivos de leyes. Ahora lo está haciendo la universidad, espero que lo hagan también las demás universidades que tienen facultades de Derecho, porque son la guía, son el camino. Si nosotros nos enfrentamos a un conflicto, por ejemplo, post-elecciones, ¿a quiénes van a buscar? Van a tener que buscar la comunidad internacional. Cuando fueron al Consejo Nacional Electoral, el viernes. El viernes estuvimos con ¿Cómo ellos. Sintió a los tres? ¿Están muy divididos? Cada uno tiene su propia... ¿Los vieron juntos o por separado? No, por separados. Es decir, pero damos gracias. ¿Hay armonía ahí o no hay? Hay puntos de vista que no coinciden. Hay otros que sí coinciden, pero que necesitan establecer un equilibrio. Los tres son jóvenes, los tres tienen su manera de debatir los problemas que se les presentan y tienen libertad de poder expresarse de la manera que lo consideren. El tema es que ya la misma disposición del Consejo Nacional Electoral les inhibe para que ellos se pronuncien en algunos casos, ¿verdad? Tienen algunas limitaciones y solo deben referirse a los temas eminentemente que tienen relación con el tema del Consejo Nacional Electoral. Yo entiendo esto y la juventud no es la primera vez que hace lo mismo, siempre ha sucedido. Por eso se necesita un equilibrio en este tipo de cuerpos colegiados, ¿verdad? Donde el que no esté de acuerdo motiva su voto, si esa es la manera de salvar la responsabilidad. Si no lo motiva es porque no tiene argumentos suficientes. Y los argumentos, la ley tiene suficientes disposiciones para poderlo motivar. Yo cierro con esto, Raúl. Yo quisiera que en los debates nos centráramos a cosas que construyan. Porque si nosotros no construimos, el país va a seguir en un deterioro como el que está. Es decir, yo ya vi el del 63, el golpe del 63, el de la época del 70, la época del 80, la época de los 90, que tuvimos más o menos una paz relativa. Después de un debate presidencial, llegó el ingeniero Carlos Flores, integró una corte integrada por ambos partidos, con juristas de verdad. Y solo me pide un amigo, que también es un jurista, que le pida al jefe de las Fuerzas Armadas que lea el editorial de La Tribuna, que ahí está plasmado cuáles son sus deberes y obligaciones. Y quisiera que este tipo de foro, como repito, sería para construir, porque si no nos dividen, salimos de aquí, salimos divididos. Y el tema es, si todos somos hondureños, queremos un mejor país, queremos hacer mejor las cosas, queremos que nuestros hijos y nuestros nietos no tengan que irse de este país. Que lo formemos, pero no para que sirvan a otro país, que sirvan a nuestro país. Me voy a hacer la... país. Por eso. Bien, a un mes, 3 días de las elecciones, ya vamos a la parte final. Gracias al abogado Octavio Pineda, dirigente del Partido Liberal de Honduras. Gracias, Raúl. Sus comentarios finales, su mensaje a la población. Sobre lo de la autoconvocatoria, el artículo 191 dice que un número de 5 diputados puede convocar una sesión extraordinaria. Y el 193 dice que ni el mismo Congreso ni otra autoridad del Estado particular puede impedir la instalación del Congreso o la celebración de sesiones. Yo quiero llamar a la cordura, si realmente queremos este país. Don señor Luis Redondo, convoque a sesión, esa es su obligación, resolvamos los préstamos que dice el doctor Elio Girón, resolvamos los préstamos de la Unidad de Política Limpia. Esa es la forma de demostrar que realmente se quiere cambiar. Y al pueblo hondureño, tranquilidad. Vamos a tener elecciones, salga masivamente a votar, ejerza su voto, quédese, sea nuestro veedor. Yo estoy seguro que con la venia de Dios
Y la venia del pueblo hondureño, esta vez la oportunidad va a ser del Partido Liberal y de Salvador Narrala. Bien. Muchas gracias. Abogado Rosetara. Tenemos 34 días que a nuestro parecer deberían ser de plena atención para la voz de los candidatos, para la campaña, para que la gente informe su voto, para que la gente pueda congregarse en torno a una fiesta electoral. Sin embargo, estos 34 días se vuelven un momento de batalla frente a una oligarquía que busca boicotear las elecciones. Frente a eso no podemos guardar silencio. Es importante que el Ministerio Público tome acciones en base a la denuncia que ha hecho el consejero Marlon Ochoa. Es importante que el pueblo hondureño reconozca que la democracia no es una cosa estable en este país, que veamos cómo hemos tenido avances, pero sin embargo tenemos presente a pocos años de que haya sucedido el golpe de Estado 2009, el fraude de 2013, el fraude de 2017, y que esas personas, esos partidos que se confabularon para robarle la democracia al pueblo siguen activos y siguen buscando boicotear este proceso. Tenemos que estar vigilantes, concentrarnos en organizarnos como pueblo para ir a las urnas y para asegurar que la refundación continúe. Gracias. Doctor Eliu. Sí, ya falta poco, 34 días, ya deben estarse superando varias situaciones en el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral recuerda cuando se trabó en aquello del TREP, que no se miraba la luz al final del túnel. Confiamos en que se va a resolver cada una de las dificultades de un proceso electoral. El pueblo hondureño debe saber que tenemos en Libertad y Refundación la mejor candidata, la abogada Rixi Ramona Moncada Godoy, que tiene propuestas como democratizar la economía, poner billete en su bolsillo, quitando a 2.1 millones de hondureños de la central de riesgo para que tenga acceso al crédito, a créditos blandos, becas universales para los jóvenes en todos los niveles, escuelas, colegios, universitarios. Necesitamos esa juventud. Mientras el otro candidato del bipartidismo dice que hay que sacar a los niños de las escuelas para ponerlos a trabajar. No, eso es una grosería. El que insulta a nuestra candidata, el que insulta a las mujeres. Mire, dijo que las juezas se acostaban con los presos. Y saben que la mayoría de las juezas son liberales. Ataca hasta los miembros de su propio partido. Y no es de extrañar si él dijo que no necesitaba alcaldes, no necesitaba diputados de ese partido para ganar. Él cree que a pura imagen va a ganar. No, se ganan con un partido fuerte, fortalecido, con estructura. Gente que va a ir a traer, que tiene censo, los partidos bien estructurados, pidiendo a estas alturas gente para mesa electoral en redes sociales. Ahí se lo van a comer los nacionalistas y le van a infiltrar gente, ¿verdad? Se lo van a quebrar. Yo estoy de acuerdo que va a quedar en primer lugar Rixi Ramona Moncada, en segundo lugar Narri Alfura Sablá y en tercer lugar Narrala Salum. Y solo pido que no sigan quemando banderas de libres, por favor. Nosotros somos un partido pacífico. Y el otro partido de Alfura Sablá, que no hable y mejor que se mantenga así. Yo creo que es una estrategia para mantener ese segundo lugar de Alfura Sablá. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Gracias. Don Ibidiscua. Bueno, primero recomendarle al jefe de las Fuerzas Armadas que lea el editorial de la tribuna. Por si acaso él no tiene un buen asesor legal que le explique lo que dice el contenido del artículo 272. En segundo lugar, que recuerden que el poder es efímero. Ya los romanos tenían una persona que le advertía de ese sentido. Y tercero, yo recuerdo un ex procurador que decía, mira, los militares cuando están en el poder son como la lotería chica. Y yo le pregunté, ¿y por qué decir? Después de las 10 ya no valen nada. Entonces yo creo que después del ejercicio del cargo es donde pasan los resultados. Ya aquel montón de gente que anda detrás lisonjeando y haciendo todas esas cuestiones, ordenándoles, pidiéndoles, hasta se olvidan de ellos. Y no solo eso, entre los principales amigos hablan mal de ellos. Yo debo llamar la atención a que sean cuidadosos. Y en el tema del Congreso, el Congreso ya tiene sus atribuciones. La Constitución de la República ya lo establece. Y cuando el Congreso no se reúne, ya la misma Constitución da sus remedios para que esto no suceda. Yo también debo llamar a la cordura a los miembros del Consejo Nacional Electoral
para que prive la armonía. Y los disensos es a través de un voto motivado en las resoluciones. Lo mismo debe suceder en el Tribunal de Justicia Electoral. Los magistrados deben de dar el mejor ejemplo de que, así como han prometido cumplir la Constitución y las leyes, deben de cumplir. Gracias, Raúl, por permitirme participar en este momento y por tratar de moderar en las circunstancias que exceden más allá de las motivaciones políticas. Gracias a mis invitados, al doctor Marco Elío Girón, a don Rusel Garay, don Octavio Pineda y don Ibis Disco Elvir, a ustedes por dejarnos... Varías. Ustedes por dejarnos llegar a sus hogares. Se enoja la mamá. A un mes, 3 días de las elecciones, así está la política, así está el país. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.